Buenos días, vamos a presentar el Ateneo correspondiente a mi rotación por el sector de serología del LACMI. Mi nombre es Jessica Noemí Putcuri, soy bioquímica residente R2 de la Residencia de Bioquímica Clínica y este Ateneo se titula Hablemos de cifras, el VIH, su algoritmo diagnóstico y nuestras estadísticas actualizadas. Para empezar, vamos a presentar el algoritmo diagnóstico que emplea el LACMI para el diagnóstico de VIH. En una primera instancia se extrae una primera muestra de la cual se realiza ELISA de cuarta generación e inmunocromatografía o inmunocromatografía de cuarta generación. En caso de ser positivo, el caso es probable, caso probable de VIH, se solicita una nueva muestra para corroborar y se llama al paciente. No se, el paciente no recibe el informe de caso probable, sino que se vuelve a llamar al paciente y este paciente vuelve al LACMI durante el mismo día o durante el día siguiente o la semana siguiente, lo más pronto posible, cuando se le vuelve a realizar una extracción de sangre. Esta vez ya, además de muestra para esa segunda ELISA, se extrae muestra para el IA, carga viral y los linfocitos TCD4. En caso de ser positivo ese segundo ELISA, el caso queda como caso positivo presuntivo y en caso de que la carga viral y los linfocitos TCD4 sean acordes, el caso es caso confirmado. Entonces se deriva el paciente al programa de VIH que funciona en el Hospital Baliña. Entonces, a modo de recordatorio, las muestras que se extraen al paciente en una primera instancia sería el suerito, el cual se le realiza esa primera ELISA de cuarta generación o la inmunocromatografía de cuarta generación, que es el tubo tapa amarilla. Luego, en la segunda muestra, se extrae sangre entera conecta para los linfocitos TCD4, que es el tubo tapa lila, el tubo tapa blanca para la carga viral, que es el tubito tapa blanca con sangre entera, donde se separa el plasma del paquete celular a través del suerito que trae este tubo, y también otro suero, sí, con tapa amarilla para esa segunda ELISA y el LIA. Entonces, estas serían las secuencias de muestras que se extrae al paciente en el algoritmo diagnóstico empleado por el LAC. En cuanto al algoritmo diagnóstico planteado por el Ministerio de Salud de la Nación, no hay mucha diferencia respecto al que emplea el LACMI. Para mostrarles, este es el algoritmo diagnóstico que corresponde a la embarazada y a su pareja sexual. La embarazada, la diferencia con la población general es que si le da negativo el primer test de HIV, que se sugiere que sea en ese primer control, que ya en el primer control el médico solicite un estudio de VIH, ese VIH, aunque le da negativo, se tiene que repetir en el segundo y en el tercer trimestre de gestación. En caso de ser positivo, para la embarazada se debe también, en el algoritmo diagnóstico este del Ministerio de Salud, plantean que se realice simultáneamente a la embarazada y a su pareja sexual ya. Luego, si da positivo, el diagnóstico es preliminar para VIH y entonces hay que investigar también antecedentes de otros embarazos, así como lactancias de niños anteriores. Y siempre se confirma a través de la carga viral, que puede ser detectable, y en ese caso la infección es confirmada y se inicia el tratamiento, o en caso de no ser detectable la carga viral, se procede recién a realizar un Western blot o LIA.
Y si es negativo para VIH. ¿Cuál es la diferencia? Con el algoritmo empleado por el LACMI, que acá, ya en esa segunda muestra, se le realizaría. ¿Y cuál es la diferencia o por qué se emplea esta metodología? Porque la carga viral demora más de 7 días. Entonces, para mejorar esa oportunidad diagnóstica, para lograr un diagnóstico más pronto, lo que se realiza es esa segunda prueba confirmatoria del IA. Bien, ¿cuál es la evolución natural del VIH? Acá vemos cómo avanza según el virus, la presencia del antígeno P24, que aumenta en un pico agudo, tiene un pico agudo en la infección aguda y luego desciende para aumentar recién si el paciente llega a una etapa de SIDA. En cambio, los anticuerpos anti-VIH tienen una demora en su aparición en el suelo del paciente que puede demorar meses, luego logra una meseta y desciende en la etapa de SIDA. Y bueno, y la carga, los linfocitos TCD4 que inician en el valor basal del paciente y siempre disminuyen con el transcurso de la enfermedad. Esto es el curso natural de la enfermedad sin tratamiento. Y vemos que en esa primera etapa es lo que se denomina, y que antes por ahí era más extensa, esa primera etapa que se llama periodo de silencio o ventana, periodo de silencio serológico o ventana serológica, donde si bien hay una replicación activa del virus, los anticuerpos aún no son detectables en el suero del paciente. Entonces, ¿qué ocurría con esto? Que los ELISAs anteriores, generaciones anteriores, solamente detectaban anticuerpos, entonces había esa demora en el diagnóstico, ese periodo de ventana era más amplio porque solamente había que esperar hasta que aparezcan los anticuerpos en el paciente y no se podían detectar los antígenos. Actualmente, las ELISAs de cuarta generación detectan tanto al antígeno P24 como a los anticuerpos. Entonces se logró reducir ese periodo de ventana con estas ELISAs. Y la carga viral también vemos que aparece en un pico agudo durante la fase de infección y fase inicial y luego desciende en la fase crónica y vuelve a aumentar en la fase avanzada o SIDA. Bien, ¿qué motivó lo que nos motivó a realizar este Ateneo es que el médico Celaya, el pasado 4 de septiembre, em, alerta sobre el aumento de sífilis y la mortalidad por SIDA en Misiones. Esta nota al doctor Celaya fue publicada por el diario Primera Edición de la provincia, donde refiere que los datos del 2023 mostraron que si bien la tasa de nuevos casos en Misiones es baja respecto a la media nacional, la mortalidad por SIDA es alarmante. La mortalidad que tiene Misiones es de 4 cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 2,5. Entonces, detalla que en el 2023 se registraron 86 casos de VIH con una tasa de 6,6 cada 100.000 habitantes y la media nacional era 14,1. Solo el 19,7% de los diagnósticos llegaron durante una etapa avanzada. Esto habla la buena oportunidad diagnóstica, pero se reportaron 4 cada 100.000 habitantes, 4 muertes por VIH cada 100.000 habitantes, y esto representa casi el doble de la media nacional, que es de 2,5. Entonces, este es el mapa publicado por el Boletín Oficial número 41,
que corresponde o fue publicado durante el año 2024, pero toma los datos del año 2023 y ahí vemos a la provincia de Misiones con una media de 6,6 contra una tasa nacional de 14,1. Entonces, lo que hicimos es evaluar los análisis de VIH realizados en el ACMI durante el transcurso de este año. Iniciamos con desde el 1 de enero del 2025 hasta el 24 de septiembre del 2025, cuando finalizó este trabajo, y se observó que en el corriente año se realizaron 22.251 determinaciones de VIH en el sector de serología, de los cuales 197 resultaron reactivos, positivos o con carga viral detectable. Este es el cuadro también publicado con datos publicados por el Ministerio de Salud, donde Misiones informa 86 casos confirmados nuevos de VIH durante el 2023, lo que representaba una tasa de 6,6 y con una mortalidad de 4 cada 100.000 habitantes. Y lo que hicimos es determinar la cantidad de casos confirmados que había en el transcurso de tiempo elegido y se vio que casos confirmados teníamos 147 casos confirmados. Recordemos que casos confirmados son aquellos que tienen un ELISA positivo, un segundo ELISA positivo y carga viral detectable, LIA y los linfocitos TCD4. Estos 147 casos nuevos, vemos que es un número mucho más amplio del que fue publicado en el 2023, que es de 86. Este número de casos confirmados todavía, o sea, es casos confirmados por el laboratorio. Estos casos, estos pacientes todavía tienen que ir al programa de VIH que funciona en el Hospital Baliña y el médico los tiene que evaluar y recién ahí se sube estos datos, o sea, el médico es quien dice, este es un caso confirmado y sube al programa nacional. Entonces, lo que vemos acá son datos parciales. Casos confirmados, entonces, hasta el momento de realizar este Ateneo fueron 147. Casos probables 37 y presuntivos positivos 13. Si lo comparamos con los valores obtenidos en el 2023, con la población de Misiones respecto al censo del 2022, la tasa de estos casos confirmados por el laboratorio sería de 11,7. Vemos que es una tasa muy superior a la que fue publicada durante el 2023. Y siempre recordando que el año todavía no había finalizado al momento de realizar este trabajo. Bueno, en el boletín oficial número 41 se expuso que se estima que 140.000 personas viven con VIH, el 13% desconoce su situación y el 65% de ese momento se atendía en el sector público. Hubieron durante ese año 6.400 nuevos casos diagnosticados. La mediana de edad al momento del diagnóstico de VIH es de 34 hombres, 34 años para los hombres, 37 años para las mujeres aproximadamente, y la distribución de los nuevos casos según el género fue del 69% varones y 30% mujeres, 1% en personas trans. En cuanto al ACMI, con nuestros valores, analizamos nuestros valores obtenidos durante este periodo de tiempo. Y para los 147 casos confirmados, la mediana de edad fue de 36 años, un rango entre 18 y 73 años. Entonces,
También vemos esta gráfica donde se ve que la campana, si bien, o sea, el número de casos, si bien casos confirmados hay un gran número de casos confirmados entre 23 y 31 años, también se extiende mucho hacia los adultos mayores, hasta 75, 73 años. En cuanto al género, los pacientes diagnosticados, el 60% correspondía a masculinos y el 39,6% a femeninos. En cuanto a las determinaciones de carga viral informadas en el LACMI en el corriente año, fueron de un total de 968 determinaciones que se realizaron a través del LACMI, 525 tenían eh, carga viral no detectable. Luego, los altos o con más de 200 copias por mililitros se agrupó en altos, que tenían alta carga viral, fueron 243 determinaciones, y del grupo bajo pero cuantificables, 200 personas. Y dentro de los no cuantificables, cabe recalcar que durante el primer periodo de este año, las muestras para carga viral se derivaban al MATLAB, donde el MATLAB informa como no detectables menos de 20 copias por mililitros, y en la segunda etapa de este año se derivan las cargas virales al Hospital Posadas, está dentro del programa de VIH, y el Hospital Posadas informa no detectables y menores a 40 copias por mililitro, es su punto de corte. Entonces, vemos una gráfica donde no detectables corresponden a esas 525 determinaciones. Bien. En resumen, entonces, de los porcentajes hallados, al momento de realizar este trabajo, el 75% de las determinaciones que dieron un ELISA por lo menos positivo, el 75% de esas determinaciones estaban como casos confirmados, es decir, que ya pasarían al programa de VIH. 25% de todas las determinaciones que se realizaron, 25% tuvo carga viral elevada, y el 67% de esos casos positivos fueron mayores a 30 años al momento del diagnóstico. Bien, como conclusión, se puede visualizar o se puede esperar un aumento de los casos confirmados, y si bien estos resultados son parciales, deberían ser confirmados al finalizar el año, tomar los datos totales del año y realizar nuevamente estas estadísticas. Entonces, lo que nos da a pensar si realmente aumentaron los casos o aumentaron en el sector público, porque también hay un aumento de los pacientes que a lo mejor se estaban tratando, pero se estaban tratando en el sector privado, y ahora se tratan en el sector público, puede ser. También vemos que se redujo el tiempo de diagnóstico, y esto se relaciona con la oportunidad diagnóstica, con un diagnóstico temprano y un acceso al tratamiento también más oportuno. Y vemos que en el LACMI se realiza realmente el seguimiento activo de los casos a fin de confirmar el diagnóstico y derivar a los pacientes al Programa Nacional de VIH que funciona en el Baliña. Esto ocurre acá con los pacientes que son tratados y son atendidos en el LACMI. No sabemos cómo se responde en el interior. Si realmente estos informes llegan y en el interior se comunican nuevamente con los pacientes y esos pacientes vuelven
y se le realiza realmente el diagnóstico y el tratamiento. Y por otro lado, vemos esa respuesta al tratamiento a través de la carga viral. O sea, para aclarar, el seguimiento del tratamiento o la respuesta al tratamiento, que podría estar relacionado con esa mortalidad aumentada que tenemos en emisiones por el SIDA, esto debería ser evaluado más ampliamente. Quedó acotado el tiempo para realizar este trabajo, pero debería ser evaluado conjuntamente con los linfocitos TSD4, la disminución de la carga viral, o sea, por lo menos en más de una determinación, para evaluar esa respuesta al tratamiento con la carga viral, los linfocitos TSD4 y esa carga viral en más de una ocasión. Podemos pensar en una falta de respuesta o realmente lo que escuché mucho es que sí, en los pacientes que se tratan se nota realmente una buena respuesta al tratamiento. Se los trata y la carga viral disminuye. Pero también podemos pensar en esos pacientes que por ahí no están respondiendo al tratamiento, si tendrán realmente buena adherencia al tratamiento, si hay por eso, si hay una falta de respuesta o adherencia, una poca adherencia al tratamiento, que queda como duda. Bueno, y recordando que la lucha es contra el SIDA y no contra las personas con SIDA. Muchas gracias y para agradecer al sector de serología del LACMI, a las bioquímicas Katy, Juani y Aileen, y al sector de biología molecular a cargo del bioquímico Gustavo Silva. Muchas gracias. Muchas gracias. Los saludo cordialmente.